¿Qué entienden por política y Estado? Creo que la política es la administración de lo público, es decir, aquello que es de todas las personas, y el Estado es justamente la forma en que se organiza esa utilización y redistribución de aquello que nos pertenece a todos. Y bueno, aquí en concreto en nuestro país se organiza a través de los tres poderes que son el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. 2. ¿Qué entienden por ciencia y cuáles son sus características? La ciencia creo que es una forma de producir conocimiento que se rige por el método científico, es decir, que todo su producido puede ser reproducido y comprobado, no solo por aquella persona que produce el conocimiento, sino por aquella que lo quiere replicar o controlar. A diferencia de otras ramas de conocimiento, justamente se rige por estos principios específicos que permiten su control y reproducción. ¿Qué entienden por ciencia política? Bueno, es difícil para mí hablar de ciencia política, y como hombre del derecho ocurre lo mismo con el derecho cuando se lo quiere presentar como ciencia, porque justamente estamos hablando de ciencias sociales, ¿verdad? Que sin prejuicio de su nombre como ciencia se diferencian de las naturales porque el método científico es más difícil de reproducir, no se rige por reglas que no pueden modificarse, sino que dependen de un contexto social, económico y demás. Pero, dicho eso, la ciencia política entiendo que son aquellas reglas, métodos o principios que pueden destacarse con respecto a la administración de lo público, es decir, la política, independientemente del contexto social o realidad histórica en la cual nos encontremos. Gracias. ¿Qué opinas sobre la política y el Estado? Opino que la política dentro del Estado sirve para establecer leyes de cualquier tipo, para la protección de, no sé, menores, protección de animales, conductas en lo vial, y que también se van arrastrando en el tiempo, algunas persisten, otras no, y bueno, influye mucho quien esté de gobierno, de estado de turno. ¿Qué opinas sobre ciencia y si tenés características? Para mí la ciencia es un estudio muy particular sobre alguna temática, pero que pueda explicarse, por así decirlo, cada ítem. ¿Y qué opinas sobre ciencia política? Y la ciencia política sería este mismo estudio que bueno, a raíz de toda la historia mundial y de nuestro país, se estudian filósofos, se estudian distintos pensamientos, para así crear bueno, las ideologías políticas, y de ahí pasar a los gobernantes de turno que tengan esas mismas ideas políticas o no, distintas y con muchas contradicciones. ¿Qué entendés por política y Estado? Bueno, se pueden entender de diferentes maneras como política y Estado. Cuando hablamos de política me quedo con la primera definición, que me parece que es la más acertada, que viene de antaño, que es la de Aristóteles, cuando refería al conjunto, digamos, de cuestiones relativas al poder y el gobierno de una comunidad. ¿Cómo debe entenderse la política? Según Aristóteles, que mientras haya un orden en una comunidad bien implementado, es lo que va a reflejar la conducta de un pueblo. Y por Estado debe entenderse el poder es la institución jurídica donde se ejerce ese poder delimitado por la política, donde existe un pueblo y donde existe una soberanía propiamente dicha. ¿Qué entendés por ciencia y sus características y qué entendés por ciencia política? Bien, por ciencia tenés que saber que las ciencias son las que tienen por objeto descubrir
las leyes que rigen el universo. Y una de las tantas características que tienen ellas es ser metódica, verificable, objetiva y sistemática. Eso sería lo que es la ciencia en general. Y las ciencias políticas, propiamente dicho, son las que se refieren a la organización o los sistemas de poder, a los sistemas políticos, a los comportamientos políticos y a las relaciones e ideologías de poder. ¿Qué entendés por política y Estado y qué entendés por ciencia con sus características? Bien, política y Estado, está buena. Bueno, la política es la forma de organizar la vida de los ciudadanos, ¿no? En el Estado, ¿sí? Están vinculados porque la política es la forma y el Estado va a ser la organización en la que se encuentra esa sociedad que vas a organizar. Me dijiste de ciencia. Ajá. La ciencia es el saber, el método, el conocimiento. ¿Y qué entendés por ciencia política? La ciencia política, bueno, va a ser el método, el saber de cómo vas a ejecutar esa idea, esa forma de hacer la organización de la sociedad, porque como dijimos, la política es la forma de organizar la sociedad representando determinados valores, creencias, ideas. Eso es la política. Bueno. Muchas gracias. ¿Qué entendés por política y Estado? Bueno, vamos a diferenciarlo. El Estado es una estructura que está basamentada en definir cuáles son los proyectos, cuáles son las estructuras que se definen para el funcionamiento de un país. Con respecto a la política en realidad es una serie de movimientos sociales, intelectuales, personales, de personas que se dedican a la política y que persiguen un objetivo. Ese objetivo a veces tiene que ver con el bienestar de la gente y a veces ocurren cosas que no son el bienestar, sino que están vinculadas a intereses personales y que nosotros queremos no permitir. ¿Qué entendés por ciencia? La ciencia es la forma en que el ser humano trata, a partir de la incorporación de los conocimientos en sus distintos estadios en la formación, como estudiante secundario, universitario, de posgrado, que le permiten esclarecer situaciones de la naturaleza, situaciones de la comunidad, del ser humano, como la inteligencia artificial. Esa es la ciencia. ¿Y qué entendés por ciencia política? La ciencia política, en realidad, inclusive hay carreras universitarias, digamos, que están definidas y estructuradas para enseñar a los alumnos a cómo trabajar en política. Luego de la enseñanza y los mecanismos que se adquieren en esas universidades o en los posgrados, después están las decisiones personales si se rumbean para el lado del bienestar de los demás o para el bienestar personal. Gracias. Bueno. ¿Qué es política y qué es Estado? El Estado es una institución que defiende y controla la sociedad. Y la política es un grupo de individuos que tienen ideas en común y ideas políticas para diversificar y exponer sus criterios ante la sociedad. ¿Y qué entendés por ciencia y sus características? La ciencia es el conjunto de conocimientos organizados y sistemáticos que se obtienen mediante la observación, la experimentación y el razonamiento lógico. Las características de la ciencia pueden ser la objetividad, la racionalidad, la sistematicidad y la metodicidad. ¿Y qué entendés por ciencia política? La ciencia política estudia fenómenos humanos y sociales, no naturales. Analiza el poder, estudia el Estado, sus orígenes, sus instituciones, su legitimidad. Es empírica, es teórica, combina el análisis de hechos concretos con la construcción de las instituciones. ¿Qué entendés por política? Pienso que la política es una forma de ayudar al pueblo
¿Qué entendés por Estado? Entiendo que el Estado es toda la población donde nosotros vivimos, en este caso Argentina, en un territorio. ¿Qué entendés por ciencia? Ciencia entiendo que es una forma de avance en tecnología, educación y para ayudar a la población. ¿Y qué entendés por ciencia política? Entiendo que es una forma de hacer política con la ciencia. ¿Qué entendés por política y Estado? Entiendo que son entidades o formas de regular las sociedades para que haya un orden. ¿Qué entendés por ciencia? Entiendo que es un conjunto de conocimientos de diferentes áreas que estudian diferentes objetos, ya sean materiales o inmateriales, que tienen diferentes métodos para estudiarlos. Y bueno, eso. Características. Que su estudio tiene que ser objetivo, que pueden ser falibles las teorías que se presenten. ¿Y qué entendés por ciencia política? Entiendo que es el estudio de estas entidades que regulan las sociedades y cómo hacen esto. ¿Qué entendés por política y Estado? Bueno, por Estado entiendo un grupo de personas que administran los impuestos, lo que la gente, de lo que la gente entrega en sus trabajos, porque el Estado no son las personas, sino que el Estado es un grupo que tiene el monopolio de la violencia, pues se puede decir. Por eso es que el Estado, mal creemos que somos las personas, y el Estado no es las personas, es un grupo de personas que administra lo que tiene el pueblo. Por eso, si fuéramos nosotros el Estado, no tendría que haber una constitución que nos defienda contra el Estado. ¿Qué entendés por ciencia? Características. De ciencia, qué buena pregunta. Y podríamos decir que ciencia sería el estudio sobre cualquier tema, en realidad un estudio profundo sobre cualquier tema, eso sería ciencia, muy vulgarmente. ¿Y qué entendés por ciencia política? Bueno, sería el estudio de las relaciones, para a través de las relaciones personales lograr algún fin para la comunidad, muy diferente de lo que sea político. De la ciencia política es más eso, es las mejores opciones o explotar las relaciones humanas para lograr algún fin determinado. Creo. Gracias. De nada. Bueno, ¿qué entendés por política y Estado? Política y Estado entiendo que es el orden que necesitamos como sociedad. ¿Qué entendés por ciencia? Ciencia ya es el estudio más específico en lo que es en todos los órdenes de la vida, en la política, en la tecnología, en la salud, que se aplica mucho. ¿Y qué entendés por ciencia política? Ciencia política, y ese es el estudio ya más profundo para poder realizar bien la tarea que se encomienda desde arriba. Muchas gracias. ¿Qué es política y Estado? Mira, política es el arte de gobernar. ¿Y qué entendés por ciencia? Características. El conjunto de conocimientos obtenidos, sistemáticos y estructurados. ¿Y qué es la ciencia política? Es la ciencia que analiza el poder, el Estado y otros temas. ¿Qué opinas sobre la política y el Estado? La política es una actividad que organiza el poder, una sociedad, decide cómo se gobierna. El Estado, organización que tiene el poder para hacer cumplir leyes o un territorio, algo así. ¿Qué es la ciencia? La ciencia es un conjunto de conocimiento, de observación, prueba, razonamiento. ¿Y qué es la ciencia política? La ciencia política, estudio científico de poder, gobierno, decisiones, sociedad.